Entonces, clase de hoy día, vamos a seguir avanzando con la materia y vamos a estar revisando notación científica y logaritmos. Ambos contenidos están relacionados con lo que vimos en la sesión anterior, que era potencia, ¿ya? Potencias vistas como en su expresión en exponente entero o bien en su expresión exponente en fracción, que eso era raíces, ¿ya? Así que ahora ampliamos esta idea con notación científica, y en realidad es bastante sencillo, ¿ya? Pero lo vamos a recordar. Entonces, acá. Ya, notación científica y logaritmo. La notación científica simplemente es una abreviación, ¿ya? En términos muy simples, todas las que son potencias de 10, las vamos a abreviar como una potencia en base 10. ¿Ya? Si tenemos un número muy grande, 10.000, lo vamos a abreviar como 10 a la 4. Y no sé, si tengo 1 partido en 10.000, que eso es 0,0001, lo vamos a abreviar como 10 a la menos 4. ¿Ya? En términos sencillos también, cómo sé cambiar un número que está expresado decimal a su potencia de 10 es cuántas veces corrí la coma desde el 1. Si, por ejemplo, en ese número, en el 0,0001, el 1 tiene la coma a su derecha y la fui desplazando 4 veces a la izquierda hasta llegar al 0,0001. Entonces, por eso es 10 a la menos 4. Lo mismo en el 10 a la 4, el 10 a la 4 es 10.000. Entonces, el 1 tiene, aquí está anotado como en notación gringa, ya por eso parece una coma. Pero la idea acá es que el 1 tiene la coma al lado de él, y después yo la corro hacia la derecha y agrego ceros para poder correrla hacia la derecha 4 veces. ¿Ok? Teniendo esa idea de las potencias de 10, entonces la notación exponencial o científica consiste en escribir un número a partir de un producto de otros dos números, uno llamado coeficiente y el otro una potencia de base 10. ¿Qué le vamos a pedir al número que sea un número, perdón, al coeficiente? Le vamos a pedir que sea un número que esté entre 1 y 10 en valor absoluto. O sea, la notación científica tiene esta forma: un coeficiente por una potencia de 10, donde el coeficiente lo que va a cumplir es que su valor absoluto, o sea, va a quedar lo mismo si es que es positivo, o si es, no sé, un menos 5 va a pasar a ser 5. Eso tiene que moverse entre 1 y 10. ¿Ya? Puede ser que sea 1, pero más chico que 10. Entonces, un ejemplo súper directo, así lo más sencillo posible, de cómo lo vamos a... Aquí deberíamos estar viendo el pizarrón, pero voy a agregar una página más. Uno muy, muy, muy sencillo. Si yo me topo con el número 0,005, ¿ya? Ese número lo voy a escribir en su notación científica, ¿ya? El coeficiente va a ser 5, ¿ya? Y después, ¿por cuánto multiplico el 5 para que la coma me quede acá? Se supone que el 5 solito tiene su coma aquí. Entonces yo la muevo 1, 2, 3 veces para que la coma aparezca acá. Por ende, este es 5 por 10 a la menos 3. ¿Ok? De la misma forma, si tengo un 0,0042, ¿ya? ¿Cómo sería su notación científica? Me tengo que parar primero en un número que esté entre 1 y 10. O sea, en este caso sería el 4,2. No me sirve poner el 42 para la notación científica. Tiene que ser el 4,2 porque el número tiene que estar entre 1 y 10. ¿Dónde tiene la coma el 4,2? Aquí. ¿Y cuántas veces la desplazo a la izquierda para que caiga acá? La desplacé 1, 2, 3 veces. Entonces de nuevo es por 10 a la menos 3. ¿Ya? Ahí está escrito el número en notación científica. Si fuera negativo, es lo mismo. El negativo es lo mismo. También tengo que dejar un 4,2, ¿ya? Pero en este caso va a quedar negativo, ¿no? Casi que ahí en realidad no afecta en nada si es negativo, ¿ya?
Y si fuese un número muy grande hacia adelante, un número muy gigante entero, no sé, puede ser el 235 y con muchos ceros, ¿ya? De nuevo, para pasarlo a notación científica, necesito escribir el número entre 1 y 10. En este caso sería el 2,35. ¿Sí? No puedo poner ni 23,5 ni 235, ese no me sirve. ¿Ya? Tiene que ser alguien entre 1 y 10. El 2,35, entonces me imagino a dónde estaba la coma. ¿Ya? Ahí estaba la coma en el 2,35 y cuántas veces la desplacé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora la coma está ahí al final. Entonces la desplacé 9 veces a la derecha. Así que este número es 2,35 por 10 elevado a 9. ¿Ya? La notación científica es eso, es una abreviación en general y donde le pide que el número que está delante esté efectivamente entre 1 y 10. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá sobre esto? ¿Qué significa la notación científica o cómo se calcula? ¿Vamos bien? Ya. Ahora, ¿en qué ejemplos, en qué estilo de ejercicio aparece la notación científica? Aquí vamos a hacer como... perdón, Aileen, cuéntame. Es que me perdí en el 235,000. Ya, ok. Lo que pasa es que el número no tiene coma al principio. El número era un número gigante con muchos ceros. ¿Ya? Ese número no tiene coma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo escribo en notación científica? De todo ese número, yo tengo que escribir como su parte, su escritura, en donde en vez de escribir 235, tengo que escribir eso, pero donde forma un número entre 1 y 10. Entonces, en vez de escribir 235, voy a escribir 2,35, ¿ya? Porque el 2,35 está entre 1 y 10. ¿Ya? Eso es lo primero. De todo el número, a mí me interesa extraer como una escritura del número que se mueva entre 1 y 10. Y después, yo me imagino que en el número completo, la coma que tiene la coma al final, ese número completo no tiene coma, así que tiene la coma al final. Ahora yo ubico aquí el 2,35. Está acá. Ahí tendría la coma el 2,35. Entonces, ¿cómo llego de la coma roja a la coma negra? Tengo que desplazarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios para llegar a la coma negra. O sea, el número completo, ese gigante, se escribe como un 2,35, pero al cual lo multipliqué por 10 elevado a 9. O sea, si usted agarra la coma del 2,35 y la desplaza 9 veces a la derecha, le va a quedar el número gigante. Por eso la igualdad. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica? A lo mejor con uno más chico, no sé, voy a escoger el menos 500, no sé, lo que sea, 0, 0. Ese número en notación científica. Primero es negativo, ¿ya? Tiene un menos. Después, de todo el número completo, yo tengo que elegir la escritura que toma los dígitos, pero me forman un número que esté entre 1 y 10. Entonces yo voy a elegir el 5,247. ¿Ya? Ese número se mueve entre 1 y 10, es 5, algo. ¿Ok? Y ahora lo debo multiplicar por una potencia de 10. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Dónde tiene el número entero, el número grandote, dónde tiene su coma al final? ¿Y dónde tiene la coma? Mi 5,247 la tiene aquí. ¿Cómo llego de esa coma a la del final? Tengo que desplazarme 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces, es el número multiplicado por 10 a la 5. ¿Ok? Es como llevo esa coma que está ahí, a convertirlo en la coma que está acá, en el número completo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, ahora, moralmente, los ejercicios que se incluyen en esta parte de la materia
no son necesariamente llevar todo a notación científica. Este es como el ejercicio básico. ¿Ya? El ejercicio básico es tomar un número como los que les he mostrado acá, estos números que están aquí, y escribirlos en su notación científica. Pero en realidad hay ejercicios de otro tipo y son distintos, no necesariamente en notación científica, que es simplificar expresiones que tengan muchos decimales o muchos ceros. ¿Ok? Y ahí esto se hace de la siguiente forma. Fíjense que el enunciado no dice transforma a notación científica. ¿Ya? No hay obligación acá de pasarlo a notación científica. Pero arreglar los números, escribirlos de otra forma, me va a permitir hacer los cálculos de manera más sencilla. ¿Ya? Por ejemplo, en el primero. El primero dice 0,6 por 4,02 por 0,05. Todo eso está arriba. ¿Ya? La idea es no hacer las multiplicaciones y escribirlo de manera más simple. Por ejemplo, el 0,6 yo lo voy a escribir como 6 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Porque lo estoy como pasando a notación científica en este caso. ¿Ya? Lo voy a escribir 6 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Porque me queda más sencillo escribirlo así. Cristian, pregunte. ¿Por qué? O sea, entiendo bien lo de la notación científica, pero no entiendo ese menos uno de arriba. El 10 a la Porque, menos uno. ¿cómo conviertes el 6 en 0,6? Sí, vos ¿Ya? tiraste la coma una para atrás, pero Claro. es que como estaba presentado en 0,6 de una, me había perdido. Ah, ya, eso. O sea, como está aquí en 0,6, yo lo que quiero hacer es escribir esto como un número por potencias de 10. Entonces lo dejo escrito como 6 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Si tú al 6 efectivamente le corres la coma a la izquierda, te queda 0,6. Así que Ya, son lo mismo. Ujú. ya, El detalle gracias. está en el siguiente. El detalle está en el siguiente. En el otro dice 4,02. Ese número ya está en notación científica. Es un número que se mueve entre 1 y 10. ¿Ya? Ese número ya está en notación científica. ¿Ya? El ejercicio no me obliga a dejar todo en notación científica. Yo lo quiero acomodar para que me quede simple los cálculos. Entonces yo lo voy a dejar en 402 por 10 a la menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 402 tiene su coma al final y si lo multiplico por 10 a la menos 2, su coma se corre hasta acá y se transforma en 4,02. ¿Ok? Así que esas dos expresiones son iguales. Pero ¿cuál fue mi intención? Que desapareciera el decimal. No quiero el decimal, lo dejé como un número entero. ¿Ok? Y potencias de 10 al lado. ¿Ya? Lo mismo con el 0,05. Mi objetivo no necesariamente es dejarlo en notación científica, sino que desaparezca el decimal. Entonces lo voy a escribir como 5 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Ese número, ese cálculo, me va a dar el 0,05, que es correr la coma hacia la izquierda dos veces. ¿Ya? Así que todos los que están arriba los dejé sin decimales. Los dejé en números enteros por potencias de 10. Y abajo voy a hacer lo mismo. Casualmente hay un 40,2. Y lo único que le voy a hacer a ese 40,2 es correrle la coma un poquito. Lo voy a escribir como 402 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Eso provocaría el 40,2. ¿Ok? Y al lado tengo un 0,2 que lo voy a escribir como 2 por 10 a la menos 1. ¿Ok? Al final lo que hice fue eliminar los decimales del numerador y el denominador, todos. ¿Ya? Y como es multiplicación y división, no hay suma, no hay resta, yo puedo simplificar acá lo que yo quiera. Por ejemplo, los 402 están repetidos uno arriba y abajo, así que los puedo tachar. Es multiplicación y división, así que yo los puedo tachar lo que yo quiera. También el 6 con el 2. El 6 con el 2 los simplifico y me da 3 arriba. ¿Ya? Y el 5 no se mató con nadie. Así que, filo, va a quedar ahí 3 por 5. Entonces el coeficiente que me quedó es el 3 por 5, que da 15, y todo lo demás son potencias de 10. ¿Ya? Por ejemplo, en el numerador me quedó
10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2. Si multiplico potencias de 10 con el mismo exponente, perdón, con la misma base, se suman los exponentes. ¿Sí? Se suman, claro, ahí me están preguntando en el chat, claro. Se suman los exponentes. Entonces me queda 10 y la suma de todos esos números negativos me da menos 5. ¿Ya? Menos 1, menos 2, me da menos 5. Y abajo lo mismo. También se suman los exponentes. Propiedad que vimos ayer, el martes, perdón. Menos 1 más menos 1, menos 2. ¿Ya? Y ahora cuando tengo división con la misma base, se restan los exponentes. Entonces me va a quedar 15 por 10 a la menos 5 menos menos 2. Aquí se restan los exponentes. ¿Ok? Entonces menos 5 más 2 me da menos 3. ¿Ya? Y ahí está el cálculo. Nunca lo trabajé con decimales, que es la gracia del ejercicio. No me importaron los decimales. Lo escribí de una manera conveniente y al final simplifiqué todo lo que había que simplificar. ¿Ya? Si este resultado, el enunciado, me lo pidiera en notación científica, entonces acá yo lo tengo que acomodar. No puedo dejar un 15. ¿Ya? Si yo lo escribo en notación científica, no puedo dejar un 15 adelante. El 15 yo lo puedo escribir como, perdón, hay una duda más, como 1,5, claro. Eso, que me lo están diciendo en el chat. Como 1,5 por algo. 1,5 ¿por cuánto me da 15? Por 10. Eso es el 15. Y aparte tengo el 10 a la menos 3. Así que en total me da 1,5. Sumo los exponentes ahora, 1 y menos 3, y me queda menos 2. Ahí está escrito en notación científica. ¿Ya? Hasta acá ya teníamos el resultado, ya estaba listo, lo calculamos. Pero en esta parte, si el ejercicio me pide dejarlo en notación científica, entonces lo tengo que dejar así. ¿Ya? Hay que manejarse con esa dualidad del resultado. ¿Ya? Veamos el otro, ¿ya? Y de ahí vemos consultas si es que las hubiera. En el otro es el mismo proceso. Tengo un número decimal muy extenso, tengo un 12 acá, pero tiene muchos decimales, está escrito así. En los cálculos parciales no me interesa dejarlo en notación científica. Entonces yo lo voy a escribir como 12 por un 10 elevado a la cantidad de veces que corrí la coma. Entonces el 12 tiene la coma en el 2 y la desplazo hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 10 a la menos 6. ¿Ya? Eso no es notación científica, pero me conviene dejarlo así para ver si el 12 lo mato con alguien. Después el 5. Tengo ahí un 500.000 que lo voy a escribir como 5 por 10 a la 5. ¿Ya? Es la coma del 5 que la corrí 5 veces a la derecha. Y después tengo un 0,49. Ese lo voy a escribir como 49 por 10 a la menos 2. ¿Ok? El 49 tiene su coma y la desplacé a la izquierda 2 veces. ¿Ya? Ahí eliminé todos los decimales, todas las comas se fueron. Así que lo dejé así. Y abajo tengo el 0,0006, que lo voy a escribir como 6 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Corro la coma 4 veces a la izquierda. Y el 7, y el 70.000, que lo escribo como 7 por 10 a la 4. ¿Ok? La coma del 7 se corre 4 veces a la derecha. ¿Ya? Logré, igual que antes, dejarlo todo sin decimales, y como es multiplicación y división, puedo simplificar los números que yo quiera. ¿Ya? Por ejemplo, el 12 con el 6 se simplifican y me queda un 2. El 49 con el 7 se simplifican y me queda un 7. Simplifiqué todos los coeficientes de abajo, entonces solo me quedo con los de arriba. 2 por 5, 10, por 7, 70. Eso sería el coeficiente. Y las potencias de 10 de arriba suman menos 6 más 5, menos 1, y menos 2, menos 3. 10 a la menos 3. Y las de abajo, si sumo los exponentes, me da 0. Entonces 10 a la 0.
¿Ya? O sea, abajo no pasó nada. 10 a la 0 es 1. Así que ese desaparece. ¿Ya? Me quedó 70 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Ahí ya está listo el ejercicio. Ya lo terminé. Pero si el enunciado me pidiera escribirlo en notación científica, me falta escribirlo como 7 por 10, eso me daría el 70, y las potencias de 10 que están al lado. Entonces, el resultado final en notación científica sería 7 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Eso es notación científica. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? En los dos hicimos el mismo proceso, pero ¿alguna duda? Me perdí al final. Cuando ya había calculado las potencias de 10 Sí. o antes. Lo que pasa es que acá abajo, déjenme mover esto un poco. Acá abajo, el, el menos 4 con el 4 las sumas y te da 0. Entonces cualquier número que tú eleves a 0 te da 1. Por ende, el denominador desaparece. El, el denominador desaparece, te queda algo arriba dividido por 1. Entonces solo te quedas con la potencia de 10 que estaba arriba. Y cuando ya está así, tú ya terminaste el ejercicio, está listo, ya hiciste el cálculo. Pero si lo quiero dejar en notación científica, ¿a dónde está? Un momento. Eso. Si lo quiero dejar en notación científica, que es lo que está acá abajo, no te sirve el 70, ¿ya? Porque en notación científica el coeficiente tiene que estar entre 1 y 10. No me sirve el 70, lo tengo que dejar como 7. Pero ¿y qué hago con el 0? Tengo que escribir el 70 como 7 por 10. Eso es eso. ¿Ya? Y después lo junto con el 10 a la menos 3. Y te queda 10 a la menos 2. Ahí se suman los exponentes. El 10 a la 1 con el 10 a la menos 3. Se suman los exponentes y te da menos 2. ¿Está bien? ¿Persiste la duda? No, no, gracias. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya, avancemos. Otro estilo de ejercicio un poquito más elaborado, pero al final habla un poco de lo mismo, son los que tienen que ver con problemas de planteo. ¿Ya? Eh, que en realidad también el objetivo no es dejar todo en notación científica, sino que es jugar con esto de correr la coma convenientemente. ¿Ya? El problema es de planteo, hay que leer bien nomás, esa es eh, la primera dificultad, y después hay que hacer las operaciones de manera que sea lo más simple posible. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice que un virus es una célula cuyo tamaño está comprendido entre 0,01 y 0,3 micrómetros. ¿Ya? Y le explican al lado lo que es un micrómetro. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. ¿Ok? Entonces, me avisan acá que un virus, no sé, pongámosle B, dice que tiene el tamaño entre 0,01 y 0,3 micrómetros. El micrómetro se anota así, con una letra M griega, mu. Da lo mismo eso. ¿Ya? Se mueve ahí. La primera pregunta dice, ¿a qué intervalo pertenece la misma medida de un micrómetro en metros? Ah, aquí debería haber puesto la medida del virus. Sorry. Sorry, esto es pifia mía. Es, ¿a qué intervalo pertenece la medida del virus? Eso. En metros. ¿Ok? Me están preguntando eso. O sea, me están diciendo, agarra ese número que está ahí, agarra ese número que está acá y páselo a metros. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Hay una equivalencia. Nosotros sabemos que un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. O sea, es el milímetro, pero partido en 1000. Y si eso lo escribo decimalmente, es 0,001 milímetros. Esa es la equivalencia. ¿Ok? Entonces, si eso yo lo multiplico, fíjense que acá dice 0,01 micrómetros, entonces yo voy a provocar acá, voy a multiplicar todo por 0,01. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo 0,01 micrómetros
Y al otro lado tengo 0,01 por 0,001 milímetros. ¿Ok? Eso tengo hasta ese momento. Y estas son potencias de 10. Este es un 10 a la menos 2 y este es un 10 a la menos 3. En total hacen un 10 a la menos 5. ¿Ya? Así que el 0,01 micrómetro se escribe como 10 a la menos 5 milímetros. ¿Ya? Si quiere lo escribe en decimal o si quiere lo deja así con potencia de 10, da lo mismo. ¿Ya? Ahí tengo cómo se traduce el 0,01 a milímetros. Pero a mí me lo piden en metros. Me lo piden en metros. Denme 2 segundos, muchachos. Denme 2 segundos para ver algo. Ya, disculpen muchachos, problema doméstico. Ahora sí sigo, perdón. Eh, ya. Entonces así pasé la medida de micrómetros, la pasé a milímetros, ¿ya? Pero ahora yo necesito transformarlo a metros, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Que un metro son 1000 milímetros. Son 1000 milímetros. Que es lo mismo que decir que yo puedo pasar dividiendo ese 1000 para el otro lado. Es lo mismo que decir que 1 partido en 1000 metros es lo mismo que 1 milímetro. ¿Sí? O sea, 10 a la menos 3 metros es igual que 1 milímetro. Eso es igual a 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, aquí, en esta parte, ese milímetro, aquí, ese mm que hay acá, lo puedo escribir como 1, como 1 milímetro. Es como que hubiera un 1 ahí artificial. Y este es el que yo cambio por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Que es esta relación, perdón, aquí me comí una M, ahí. Esa la estoy traduciendo acá. Entonces, ¿a qué llego? A que el 0,01 micrómetros es 10 a la menos 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, en total es 10 a la menos 8 metros. ¿Ya? El 0,01 micrómetro yo lo transformo así. ¿Ok? Y ahora, como, de hecho, acá sale la equivalencia al tiro. La vamos a hacer en total. Esta que decía 1 micrómetro, ¿cómo pasa a milímetro? La puedo calcular al tiro a metros. 1 micrómetro, que era 10 a la menos 3 milímetros, al mismo tiempo es 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 metros. Porque ese es el paso de milímetros a metros. Ese milímetro lo estoy cambiando por todo eso. ¿Ya? Así que en total es 10 a la menos 6 metros. Y teniendo esa equivalencia ya, 1 micrómetro igual a 10 a la menos 6 metros, puedo hacer cualquier traspaso de micrómetro a metro. Y por ejemplo, el 0,3 micrómetros que estaba arriba, esa equivalencia la multiplico por 0,3 y llego a que 0,3 micrómetros es lo mismo que 0,3 por 10 a la menos 6 metros.
O sea, lo puedo escribir de otra forma, 3 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6 metros, y es lo mismo que 3 por 10 a la menos 7 metros. ¿Ya? Eso es lo que me da el traspaso del 0,3 micrómetros a metros. ¿Ya? Así que para contestar esa pregunta, finalmente, decía, ¿en qué intervalo se mueve? Se mueven los 0,01, se mueve el virus, ¿ya? Desde 0,01 micrómetros a 0,3 micrómetros. Eso en metros se ve como 10 a la menos 8 metros, que era lo que habíamos hecho aquí, y sin el igual, y el 3 por 10 a la menos 7 metros. ¿Ya? Es la misma medida que estaba escrita en micrómetros, que ahora la pasamos a metros. ¿Ya? Y para no escribir tanto decimal, lo escribimos en notación científica. Y justo los números están en notación científica. Aquí están bien. ¿Ya? Si lo hubiera escrito en decimal, me quedaría un número gigante acá, ¿ya? Con muchos 8, o sea, con muchos ceros. ¿Se entiende, muchachos? Es como preguntas más lateras nomás, pero el espíritu es como traspasar de una medida a otra, ¿ya? Y si es una medida, pasa de una medida muy chica a una muy grande, generalmente van a aparecer muchos decimales que los escribimos en potencias de 10. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, se entiende. Ya. Y la parte B de esto decía, si un virus particular mide 0,12 micrómetros, ¿cuántos de estos virus hay que alinear para alcanzar la distancia de 6 metros? ¿Ya? O sea, en la parte B, ¿cuánto era? 0,12 micrómetros. ¿Cuántos de estos hay que alinear para cubrir 6 metros? Entonces, claro, hay que agarrar los 6 metros y dividirlos en los 0,12 micrómetros. Pero eso no lo puedo hacer porque aquí estoy midiendo metros y acá estoy midiendo micrómetros. Los tengo que dejar en la misma medida. Entonces yo voy a pasar metros a micrómetros. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer eso? Ya tengo la equivalencia. Un micrómetro son 10 a la menos 6 metros, que era lo que calculamos hace un rato. Entonces voy a pasar ese 10 a la menos 6 para el otro lado. Me va a quedar 1 partido en 10 a la menos 6 micrómetros es 1 metro. ¿Sí? Y hacer 1 dividido 10 a la menos 6 es lo mismo que 10 a la 6, porque dar vuelta el número es cambiarle el signo al exponente. También propiedad de potencia. Entonces, 1 metro son 10 a la 6 micrómetros. Y para... aquí me preguntan algo. Perdón. Su inverso, claro, el inverso. ¿Ya? ¿Cómo pasarlo? El 10 a la menos 6 que está abajo, cómo pasarlo arriba, le cambia el signo al negativo, al exponente. Y bueno, quiero 6 metros ahora. Entonces yo agarro esta relación y la multiplico por 6. Entonces le queda 6 por 10 a la 6 micrómetros equivalen a 6 metros. Entonces su cálculo que estaba haciendo acá, que era de cuántas veces cabía el 0,12 en los 6 metros, finalmente queda así, pues 6 por 10 a la 6 micrómetros, lo está dividiendo por, y aquí voy a ser inteligente, en vez de escribirlo 0,12, lo escribimos como 12 por 10 a la menos 2, perdón. ¿Sí? Ese 0,12 lo escribí así, y ahora hago la división como el ejercicio del principio. ¿Ya? El 6 con el 12 se van, me queda un medio, ¿sí? Me queda un 2 abajo, ¿sí? Un 1 arriba, y el 10 a la 6 con el 10 a la menos 2 se restan, y me queda 10 a la 6 menos menos 2, ¿sí? Y un medio que está acá adelante. ¿Sí? Todo esto me quedó un medio por 10 a la 8. Me quedó 10 a la 8.
que es lo mismo que escribir 0,5 por 10 a la 8. Y es lo mismo que escribir 5 por 10 a la menos 1, ahí estoy escribiendo el 0,5 en notación científica, por 10 a la 8. ¿Ya? Y junto las potencias de 10, y llego a que es 5 por 10 a la 7. ¿Ya? Menos 1 más 8 me da 7. O sea, ¿qué número es esto? Es un 50 millones. Ahí tengo 7, sí, tengo 7 ceros. ¿Ok? Es un 50 millones. Entonces, ¿cuántos virus hay que alinear que medían eso para completar 6 metros? Hay que alinear 50 millones de virus, uno detrás del otro, para completar los 6 metros. ¿Ya? Pero esa es la respuesta. Era cuántos virus cabían dentro de esos 6 metros. ¿Está bien? Pero esa es la clave. La clave es que no puedo hacer la división así tal cual porque no miden, no están en la misma, ¿cómo se dice? Unidad de medida, sino que tengo que modificarlos para que queden iguales. Y los dejé todo en micrómetros. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Eso es la primera mitad de la clase. La primera mitad es usar las potencias para ejercicios de notación científica. Y ahora vamos a la segunda mitad. Vamos acá. La segunda mitad tiene que ver con logaritmos. ¿Ya? Logaritmos, aprender sus propiedades y alcanzar a hacer algún ejemplo. ¿Ya? El logaritmo está íntimamente relacionado con las potencias, porque si alguno de ustedes vio el logaritmo en el colegio y lo encontró horrible, lo que es muy normal, el consuelo siempre es que el logaritmo está íntimamente relacionado con una potencia, que está escrita en otro orden nomás. ¿Ya? Si usted tiene un resultado de haber hecho una potencia, que es lo que está al lado izquierdo, aquí la base es B, el exponente es C, y la potencia completa, su resultado es A. ¿Ok? Entonces agarra esos tres números y ahora escríbalos de esta forma. Hay un logaritmo en base B, eso es todo junto, es un solo objeto. En lo que le dio como resultado está dentro del logaritmo, y el resultado de ese logaritmo es el exponente. O sea, básicamente cuando uno busca un logaritmo en base B, le están preguntando por el resultado, perdón, por el exponente de esa potencia. Eso es buscar un logaritmo. Hay que tener mucho ojo nomás de que el símbolo log B es un solo símbolo, va junto. ¿Ya? Se lo estamos aplicando al A. ¿Quién era el A? La potencia. El resultado de ese número, de esa potencia. Y el resultado del logaritmo me está dando el C, que es el exponente de esa potencia. ¿Ya? Entonces, cada vez que calculemos logaritmos, lo que va a estar buscando es encontrar el exponente de una potencia. ¿Ok? Eso. Entonces, como está íntimamente relacionado a las potencias, los logaritmos, al igual que las potencias, esto fue lo que hicimos en la clase pasada, solo que ahora lo estamos relacionando con logaritmos. En la última igualdad dice, ¿qué pasa con un a elevado a un logaritmo? ¿Ya? El logaritmo está preguntando por el exponente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el exponente de hacer logaritmo en base a de x? Es, ahí me está diciendo, la base es a, el resultado es x, ¿y qué pasa cuando hago a elevado a ese exponente? Me da x. ¿Ok? Básicamente al final lo que uno memoriza es que si tengo una base elevado al logaritmo, entonces los puede tachar y se queda con el x. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo acá, porque el logaritmo es el exponente, ¿sí? Y el x es el resultado de hacer la base con el exponente. Así que nos da x. ¿Ya? Y como tengo las propiedades de las potencias, entonces los logaritmos hacen lo mismo. ¿Sí? Los logaritmos son los exponentes, eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad de potencia, que decía qué pasa cuando multiplico potencias de la misma base, se suman los exponentes. Entonces, en lenguaje de logaritmo, ¿qué pasa si yo hago el logaritmo de un producto de potencia?
entonces se separan los logaritmos. Aquí están juntos y aquí están separados, sumándose. Ahí están los exponentes sumados por separado, que es lo que aparece hoy, que es lo que aparece en el 1 de la lista de potencia. Lo mismo con la división, acá se restan los exponentes. En la división los exponentes se restan, por eso que aquí están los logaritmos restados. ¿Qué pasa si es que hago el logaritmo de una potencia? Me estoy preguntando por el exponente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar ese exponente y multiplicarlo por el nuevo exponente, que es el logaritmo. ¿Ya? Eso es la traducción de la propiedad 3 de potencia. Ahora está escrita el logaritmo. Es el exponente y multiplicado por el nuevo exponente, que es el de x. Que es el de x, ¿ya? Y por último, acá lo mismo que pasaba antes, que tenía una base elevada a un logaritmo, se cancelan. Acá también sucede igual. Si usted tiene un logaritmo de una potencia en la misma base, se cancelan y se queda con el x, ¿ya? Básicamente porque aquí usted está preguntando, el logaritmo de base A se lo está aplicando una potencia. ¿Quién es el exponente de esa potencia? El x. Y por eso se pueden cancelar, ¿ya? Aquí es más fácil verlo que en el anterior, pero es lo mismo. Se van cancelando la potencia con el logaritmo. Y por último, hay una propiedad exclusiva del logaritmo que se llama propiedad del cambio de base. Los logaritmos en general, si a usted no le gustó la base A, lo puede cambiar a cualquier otra base, B, pongámosla acá, pero el logaritmo en base B de A pasa abajo y el logaritmo en base B del X pasa arriba. Se le dice fórmula de cambio de base. Y esa es la razón de por qué en las calculadoras solo aparece el log en base 10 y el logaritmo natural, ¿ya? Porque cualquier otro logaritmo en cualquier otra base, usted la puede escribir así. Ya solamente basta con saber el logaritmo en una base y ya les puede calcular todas en la calculadora, ¿ya? De hecho, sobre lo mismo, acá arriba, hay una notación estándar que dice que si usted tiene logaritmo en base 10, entonces puede no escribirlo, ¿ya? Un log en base 10 no es necesario escribirlo, igual que la raíz. Cuando la raíz es cuadrada, no la escribimos. Es la misma idea. Y hay otro logaritmo en otra base que no nos interesa por ahora en el curso, se llama base E, ¿ya? Es un número especial, un número importante así como pi, y ese se llama logaritmo natural. Es lo menos natural que es, pero así se llama, ¿ya? Eso tiene una importancia muy grande en cálculo, ¿ya? Pero por ahora a nosotros no nos interesa. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Porque esto es demasiado árido verlo así, veámoslo con ejemplos concretos. Ya, me va a interesar mucho que aprendan bien esta parte, porque esta es la parte en donde lo relacionamos con potencia. Si uno es hábil con las potencias, va a ser hábil con logaritmos, ¿ya? Hay que vencer esa brecha mental de que el logaritmo es muy complicado. La verdad es que no, si uno se maneja bien con potencia. Ya, veamos el primero. En el primero me están preguntando cuánto vale ese logaritmo. O sea, yo hago el logaritmo en base raíz de 2 de un objeto de un número que es 8 y yo quiero un resultado que no lo conozco. Me da X. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer acá es traducir el logaritmo. Hay que hacer la traducción desde donde sale el logaritmo. Ah, ojo, no lo mencioné, perdón, no lo mencioné. Pero tanto en la base del logaritmo como a lo que yo le aplico el logaritmo tienen que ser positivos. Ojo con eso. Siempre tanto la base como la potencia total van a ser positivas en el logaritmo. ¿Ya? Eso aparece en la definición, pero se me pasó comentarlo. Había una duda acá. Déjenme. ¿Por qué no puedo ver el chat? Ahí sí. Sí, me preguntan acá, ¿el logaritmo natural es lo mismo que el neperiano? Sí, una palabra muy fancy para hablar del logaritmo natural. Sí, el matemático de apellido Neper, holandés, ese tipo, estudió y definió los logaritmos como uno los conoce. Por eso se le habla al logaritmo en base n, o sea, perdón,
al logaritmo natural en base E se le dice logaritmo neperiano. Usted lo puede ver en internet o en algún texto de esa forma. A nosotros no nos va a interesar mucho, ¿ya? Porque no vamos a trabajar con el E por ahora. Ya, entonces vamos a calcular esto. Y la táctica es traducirlo a la notación en potencia. ¿Quién es la base? Bueno, uno dice logaritmo en base raíz de 2. Así que la base es raíz de 2. ¿Quién es el exponente? El logaritmo. El logaritmo es el exponente. Entonces es este resultado que está acá. Ese tipo es el x, el exponente. ¿Y quién es el resultado en la potencia? La potencia completa es la que va adentro del logaritmo. ¿Sí? Cuando uno aplica el logaritmo a un número, se está imaginando ese número como el resultado de una potencia, ¿ya? Y nos da el exponente. Entonces el que va acá a la derecha es el 8. ¿Ya? Y una vez que tengo esto, se transforma en lo que uno llama una ecuación exponencial, donde el x es la incógnita, pero es una ecuación exponencial sencilla. Es básicamente transformar todo a potencias de 2. ¿Ya? Por ejemplo, el raíz de 2 es hacer 2 a la 1 medio. Eso lo vimos el martes. ¿Sí? Raíz cuadrada es lo mismo que elevar a 1 medio. Todo eso está elevado a x. ¿Ya? Y por el lado derecho tengo un 8, que es 2 elevado a 3. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Aplica propiedades de potencia. Me queda 2 elevado a 1 medio por x, que eso es x medios. Y por otro lado tengo 2 a la 3. Y en los exponenciales y en los logaritmos también, cuando yo tengo escrito el mismo objeto a cada lado, ¿sí? Por ejemplo acá tengo 2 elevado a algo igual a 2 elevado a algo, esas bases se pueden eliminar y me quedo solo con los exponentes. ¿Ya? El por qué pasa por una razón que tiene que ver con funciones que por ahora no nos interesa. Por ahora es un acto de fe. ¿Ya? Va a pasar lo mismo con si tengo bases iguales o bien si tengo logaritmos en bases iguales. Si tengo logaritmos en bases iguales, se simplifican y me quedo con lo de adentro. ¿Ya? Eso, lo que uno dice ahí es que la función es inyectiva, por eso puedo tacharlos. ¿Ya? Pero por ahora no nos interesa, ahora lo vamos a ejecutar, ¿no? Entonces se van los dos y me quedo con x medios igual a 3. Si despejo el x de acá, me queda que el x es 6. Así que puedo contestar cuánto da el logaritmo. ¿Ya? Logaritmo en base raíz de 2 de 8 nos da 6. ¿Ok? Vicente, ¿duda? Profe, una pregunta. ¿Usted podría hacer el mismo ejercicio pero con cambio de base? ¿O no se puede hacer? ¿Con otra base o con la fórmula de cambio de base? Con la fórmula de cambio de base. Eso es solo para... la fórmula de cambio de base es solo para calcular un logaritmo. No, Ah, generalmente no la vamos a usar como entre medio de un ejercicio, a menos que hayan como muchos logaritmos en distintas bases. Eso podría ya. pasar, que en un ejercicio tenga como logaritmos en distintas bases, yo quiera por alguna razón dejarlos en una misma base. Ahí va a funcionar. O sea, ahí va a servir harto. Y el otro estilo de ejercicio es que cuando yo termino un ejercicio, voy a llegar, no sé, mi respuesta final fue logaritmo en base 2 de 3. Eso fue mi respuesta final. Ese lo puedo escribir en base 10, si yo quisiera, por ejemplo, como para poder calcularlo en la calculadora. ¿Sí? Yo puedo dejarlo arriba en base 10, abajo en base 10, la base pasa hacia abajo y el número que está dentro pasa hacia arriba. Entonces, meterlo en la calculadora pasa por expresarlo en base 10. Hago logaritmo de 3 dividido en logaritmo de 2. Y ahí voy a tener el resultado final. ¿Ya? Ya. Pero no es como que el Ya. ejercicio me pida específicamente usar cambio de base. Eso, por lo menos en estos primeros, no va a pasar. ¿Ya? No, pero no, si preguntaba más que mal si se podía hacer también con el cambio de base. Claro, se puede aplicar cuando tú queráis. Las veces que tú queráis Ya. puedes aplicar cambio de base. Lo que pasa es que hay que ver si te sirve. ¿Ya? Por ejemplo, en el otro,
Dice logaritmo en base raíz de 2 de 32. Es básicamente el mismo que el anterior. ¿Ya? La base es raíz de 2. Ah, perdón. Me falta escribir el X. Me están pidiendo calcular eso. Entonces, la base es raíz de 2, el exponente es X y el resultado es 32. Pero básicamente es lo mismo. Aquí no me sirve cambiar la base porque yo miro estos números y está todo en base 2. ¿Ya? Está el 2 a la X medios igual que antes. Y a este lado lo único que cambió es que 32 es 2 a la 5. Por eso yo les comentaba en la clase anterior que es súper útil saberse las potencias de 2, por lo menos hasta 2 a la 10. ¿Ya? 2 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta 2 a la 10. ¿Okay? Son potencias que van a aparecer en todos estos ejercicios. Y lo mismo con el 3. Saberse las potencias del 3 hasta 6, por lo menos. ¿Ya? Por lo mismo, hay que saber. Van a aparecer en los ejercicios seguramente. ¿Ya? Y aquí hacemos lo mismo. Tachamos los dos, nos quedamos con el X medio igual a 5, y eso me lleva a que el X es 10. Y ahí está el resultado del logaritmo en base raíz de 2 de 32. Y la misma idea detrás de traducir el logaritmo sirve para ejercicios que sean aún más feos, visualmente feos, como el que está en el tercer punto. ¿Ya? Dice logaritmo en base 3 raíz de 3. Uy, eso se escribió feo. Ahí, 3 raíz de 3. Y se lo estoy aplicando al 81 por raíz octava de 27. ¿Ya? Y a eso quiero saber cuánto da. ¿Ya? Es la misma idea, pero con números más feos. Entonces, traducimos el logaritmo. ¿Quién es la base? El 3 raíz de 3. ¿Quién es el exponente? El X, porque es el resultado del logaritmo. Y quién es la potencia completa, a lo que voy a igualar la potencia que está a la izquierda, es lo que está al lado del logaritmo, el resultado de esa potencia. Entonces, 81 por raíz octava de 27. Entonces uno mira esta ecuación que quedó y ve que al final hay puras potencias de 3. Solo potencias de 3. Pero eso pasa porque yo me sepa las potencias de 3. Entonces está el 3, está el raíz de 3, que es lo mismo que 3 elevado a un medio. Todo eso va a estar elevado a X. Al lado derecho tengo el 81, que es 3 elevado a 4. Tengo el raíz octava, que lo voy a escribir como elevar a un octavo, perdón. A un octavo. Eso es el raíz octava. Y tengo el 27, que es 3 elevado a 3. Entonces tengo todo en potencias de 3. ¿Ya? Voy a aplicar propiedades de potencias para dejar todo esto lo más simple posible, y de ahí encuentro el X. ¿Ya? Por ejemplo, en el lado izquierdo tengo 3 a la 1 por 3 a la 1 medio. Se suman los exponentes. O sea, me va a quedar 3 a la 1 más 1 medio, eso da 3 medios. Y todo eso está elevado a X. ¿Y qué pasa con los exponentes sucesivos? Se multiplican. O sea, todo esto me dio 3 elevado a 3x medios, o 3 medios x, da lo mismo. ¿Ya? Ahí tengo el lado izquierdo. Y en el lado derecho tengo el 3 a la 4 multiplicando a el 3 a la 3 y encima de él el 1 octavo. Entonces se multiplican los exponentes. 3 por 1 octavo es 3 octavos, y después se suma con el 4. Y si sumo 4 más 3 octavos, me va a dar 35 octavos. ¿Ya? Ahí hay que hacer suma de fracciones. Ya ahí no me voy a detener mucho. ¿Ok? 35 octavos. Logré expresar todo como una potencia de 3 por un lado, otra potencia de 3 por el otro. Entonces ahí los puedo tachar. Y ahora me quedó una ecuación lineal de las más fome que pueden haber. ¿Ya? Eso. Y despejo el X. ¿Ya? Aquí voy a pasar multiplicando el 2, dividiendo el 3, y tengo el resultado. ¿Ya? Entonces va a ser 2 por 35 partido en 3 por 8. ¿Ya? El 2 pasó arriba, el 3 pasó abajo. El 2 con el 8 los cancelo, los simplifico, me queda un 4 abajo, así que el X es 35 partido en 12. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Mucho menos inmediato que el anterior,
pero la misma idea de fondo. Traducir el logaritmo y dejar todo escrito en la misma base. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿No? Solamente un comentario. Antes de seguir con ese ejemplo, déjenme ver la hora. Si que no me había dado cuenta de qué hora es. Me demoré mucho. Ya, pero lo vamos a seguir viendo igual. Solo un comentario. Valentina, perdón, tú tienes una duda. Sí, profe, mi consulta es que esta es la única forma de hacer así ejercicio así de grande con logaritmo, porque en el caso de que tuviéramos bases que fueran distintas, no... Justo el comentario que iba a hacer iba a apuntar a eso, Valentina, así que la apuntaste medio a medio. Ah, ok. Claro, estos tres ejemplos que yo les doy, la gracia es que están hechos para que todo quede en la misma base. Pero ¿qué pasa si no? O algo tan simple como escribir 2 a la x igual 3. ¿Ya? ¿Cómo yo despejo la x acá si no están en la misma base? ¿Ya? La respuesta la da el mismo logaritmo. ¿Ya? Porque yo acá, ¿quién es la base que me importa a mí? La del 2 a la x. Yo quiero eh, despejar el x y aparece una potencia de base 2. Entonces yo voy a aplicar logaritmo en base 2 a los dos lados. ¿Sí? Entonces, al lado izquierdo, voy a subir esto un poco, al lado izquierdo tengo logaritmo en base 2 de 2 elevado a x. Y al lado derecho me va a quedar logaritmo en base 2 de 3. ¿Sí? Y al lado izquierdo estoy haciendo logaritmo de una potencia. Siempre que hago eso, la respuesta es el exponente. Entonces x. ¿Sí? Lo habíamos visto hace un rato. Logaritmo con una base, si son la misma, se cancelan. ¿Ya? Y me queda x. Y al lado derecho tengo logaritmo en base 2 de 3. Que ¿cuánto da? Ni idea. Lo puedo dejar expresado así. Y si me obligan a calcularlo, bueno, con calculadora voy a necesitar pasarlo a base 10, por ejemplo. Voy a escribir logaritmo en base 3 arriba, perdón, logaritmo en base 10, que no la escribo, se la aplico al 3, y abajo logaritmo en base 10 de 2. Y eso me va a dar un número decimal feo dividido un decimal feo, y ahí tenemos el resultado. ¿Ya? Pero eso es lo que uno hace cuando tengo bases distintas. Aquí no se pueden tachar. ¿Ya? Acá tengo que aplicar logaritmo en base donde aparece el x. ¿Está bien? ¿Eso responde a tu pregunta, Valentina? ¿A tu comentario que habías hecho? Sí, sí, ¿Sí? profe. Perfecto. De hecho, los otros también podemos como aplicarles logaritmos, pero sí o sí tengo que escribirlos en la misma base para que tengan algún sentido, alguna chance de simplificarse. Omar, ¿tú tienes una duda? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, sí, perfecto. Yo tenía una duda en el ejercicio anterior, ¿por qué invirtió el 3 y el 2? En el anterior. Sí, el que está arribita, en ese, en el Ah, C, ¿por al qué final. en el paso final? ¿Sí? En el paso final, claro, porque yo quiero despejar la x. Entonces tienes un 3 que está multiplicando y un 2 que está dividiendo. Cuando tú los despejas, tienes que hacer la operación contraria al otro lado. El 2 que estaba Ah, ya, ya. dividiendo pasa multiplicando y el 3 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Eso fue. Sí, ya. Muchas gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? Lo vamos a dejar hasta acá. Ya hay otros ejercicios. Yo en las siguientes clases voy a volver al tema del logaritmo eventualmente. Hay ejercicios que pueden ser más complicados. Vamos a retomarlo. Pero por ahora está bien. Por ahora estamos haciendo la analogía con las potencias, que es lo que me interesa. ¿Ya? Quien quiera desconectarse se puede desconectar. Me voy a quedar un ratito con quien quería ver el tema de un ejercicio de la guía. Yo, ¿Ya? yo quería ver. Deja buscar la guía, por favor, y la vemos al tiro. Esto era guías. Debe ser la guía 2, supongo. No me acuerdo. Me dijiste que Sí, era un la problema de de. números reales. Sí. Ya, perfecto. Aquí lo tengo. Aquí tengo la guía 2. Ahora voy a compartir. Se me fue el. Ahí está. Ya, déjenme buscar la guía 2. Acá está. Guía 2.
Lo voy a agrandar un poco. Deja ver la pregunta. Tengo un conjunto A en los reales. No, la primera parte me está diciendo que los reales. Ya, O sea, la primera parte es como de materia. Dice, no, no. acuérdense que en esto hay como elementos neutros y etcétera. ¿Cuál es la duda en específico, perdón? La duda es que ahí se supone que donde dice determine si para A, B en A la operación es asterisco, a eso es lo que iba. ¿Ya? ¿Cómo yo tomo el asterisco? Es que en cada ítem, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, en cada ítem te están definiendo asteriscos de una manera distinta. Por ejemplo, en el primero dice que tu conjunto son los enteros, o sea, solo puedes tomar elementos en los enteros, y si haces A asterisco B, eso significa A elevado a B. Pero el asterisco sería como tomar como por ejemplo, puede ser una suma, una multiplicación, una división No, o no, no, algo. no, no. Te lo están definiendo al lado. Para el ítem Ya. 1, ¿qué es asterisco? Es A elevado a B. Para el ítem 6, ¿qué es asterisco? Tenéis que agarrar el A y el B y ponerlos ahí en el 5 elevado a elevado a B. Tengo significados distintos para asterisco según en qué ítem esté. Ah, ok, profe. ¿Se Nosotros entiende? pensábamos que significaba como que había que comprobar alguna propiedad. Sí, Sí. no, hay que hacerlo, las propiedades que están arriba. Pero ustedes lo que no saben en cada uno de esos ejercicios es qué miércoles significa asterisco, ¿sí? Y se lo dan acá. En cada ítem dice, ¿qué significa asterisco? Asterisco es, A asterisco B significa A elevado a B. En el 2 es A asterisco B significa A más B más A cuadrado B. Y así. En Y cada hay que uno, identificar. esa operación hay que comprobar las propiedades que están arriba. Ya. No, es que yo pensé con mi compañera que se tenía como que resolver algo así. No, no, para nada. Y Tenía de que buscar hecho, como. es lo mismo que un ejercicio que vimos en clase. En clase también hicimos Sí, ejercicios sí, me donde yo acuerdo. les definía asterisco y después había que probar alguna propiedad. Profe, Sí, entonces el problema uno no es un problema en verdad. Es que el problema 1 es todo esto hasta el problema 2. Es todo esto completo. Sí, bueno, voy a cortarlo acá y lo voy a pegar en el pizarrón para poder rayarlo. No, a El- lo que se refiere mi compañera es como que no se tiene que resolver, sino es como más. Es es como más. comprobar, Es comprobar es eso. comprobar, claro. Va Acá. a ser uno, porfis. Voy a hacer uno que no haya hecho en clase. Ya, por ejemplo, voy a hacer no sé, Si el puede hacer 3. sí, eso. Porque los otros dos están hechos en clase, ¿eh? El 1 y el 2 están hechos en clase. ¿Ya? En el 3, ¿qué dice? Su conjunto son los enteros, ¿sí? Y la operación asterisco está ¿cómo se llama? Definida como A menos B. Esa es su operación asterisco. Entonces, por ejemplo, yo voy a comprobar la asociatividad. ¿Qué es asociatividad? Aquí me voy a hacer la pregunta. ¿Esta operación es asociativa? ¿Qué tiene que pasar? Que al hacer asterisco entre tres números, da lo mismo por dónde empiece. Pueden ser los dos primeros o puedo tomar los dos últimos primeros. Eso significa asociatividad, ¿ya? Con asterisco, con la Ya. operación asterisco. Ya, pero ahora traduzco. Al lado izquierdo, A asterisco B es A menos B, que después tengo que hacerle a eso asterisco con C. ¿Y qué es asterisco C? Es tomar el primero y restarlo con el C. Esa es la definición de asterisco, restar. ¿Ya? Y ahora voy al otro lado y me pregunto si estos son iguales. Al otro lado parto por el B y el C, o sea, es B menos C. ¿Ok? Esa es la definición de asterisco, que ahora le tengo que hacer asterisco con el A. ¿Y qué significa asterisco? Significa tomar el primero y restarle el segundo. Eso significa asterisco. ¿Y me dieron iguales? No. La verdad es que no. No dieron Mm, iguales, porque al lado derecho, si desarmo el paréntesis, me queda A menos B menos menos C. Entonces queda con un más C y quedó distinto al tipo que está acá. ¿Ya? Tengo ahí
signos distintos. Ya. Así que no es asociativa. Por lo tanto, asterisco no es asociativa. ¿Ya? Y así tengo que ir con las propiedades. Pues después voy a comprobar si es que tiene elemento neutro, si es que tiene elemento inverso, si es que la operación es conmutativa. Eso. ¿Ya? Ya. Profe, Yo le- consulta, ¿Sí? la primera guía no tenía pauta, ¿cierto? No, en general las guías no tienen pauta. ¿Ya? Si tienen dudas con algún ejercicio, me mandan un mail y yo se los respondo lo más rápido posible. Ah, ok, vale. Ujú. Eso. Yo les recomiendo en esta parte, para que no estén pegados un día entero haciendo todos los ejercicios, agarren un par de esos, los que les parezcan más raros, y comprueben las propiedades. ¿Ya? Pero todo el rato es lo mismo. Todo el rato es hacer lo mismo. Entonces, si ya entendieron un par y les salió bien, y entendieron cómo se hace, pasen al siguiente ítem y avancen. ¿Ya? Eso. Ya. Ya, Ujú. profe. Se los recomiendo. ¿Ya? Eso. Otra consulta, otro Dígame. detalle. Ujú. En eso mismo, ¿siempre va a ser necesario solo comprobar como con letra, con representación, así como lo estamos haciendo ahora? Claro, ¿O porque en se algún supone momento va a ser más necesario hacerlo con número o en verdad no? que en general cuando te piden comprobar una propiedad, la propiedad te tiene que servir para todos los números del conjunto. Entonces, si tú pones Ok, solamente una lista de números, no lo estás comprobando para todos. Por eso que lo hacemos con letras, porque las letras ok. representan a todos los números. Vale, profe. ¿Está bien? Gracias. Eso. Sí. Ya pues, ¿hay alguna otra duda? No sé si los que se quedaron tienen alguna otra duda. ¿No? Ya. Listo, muchachos. Que estén súper. Que tengan un muy Chao, buen igual, profe. jueves. Profe, que esté Gracias. bien, Y cuídese. mañana cámara Vale, bien. prendida, porfa. Yo igual les voy a escribir algo ahora en un ratito más para Hay que confirmar. meterse entonces al Zoom. A Zoom, claro, en el fondo tienen que hacer dos cosas. Tienen que meterse al aula para contestar el cuestionario y además activar el link de Zoom como lo hacemos siempre en clase. Vamos a estar haciendo Ya, esas dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? ya, Ah, ok. profe. Listo. Que estén Gracias. súper, muchachos. Nos vemos. Igual. Ya. Chau, chau.